Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 82 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. Hoy es un episodio especial porque tengo el placer de charlar con un amigo de la casa, un colega que el mundo del vino me dio la maravillosa chance de conocer. Me refiero a Ángel Ramos, el ángel del vino, mayormente conocido como el ángel del vino, colega bloguero que hace más de una década que está comunicando el vino y que en estos días está presentando su primer libro titulado Vino para Vos, laburo del que voy a hablar directamente con él. Hola, Angelito, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo te va? Gracias por esta entrevista. Un placer. Ángel, nos metemos derecho, viejo nomás, en el libro, y la primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿cómo nació la idea de escribir Vino para Vos? ¿Hubo un momento específico que dijiste, che, tengo que escribir esto? Sí, hubo un momento específico que tiene que ver incluso con nuestro grupo, con Argentino Buen Blogger. Hubo un momento hace unos cuantos años en que Hernando Gómez, de Catena Zapata, se interesó por la comunicación que hacíamos los blogueros sobre el vino. Y nos invitó, vos te acordarás bien, a una reunión, una cena, así bastante íntima, en la cual conoció lo que hacíamos y básicamente tuvo la sorpresa de ver que la mayor parte de nosotros en ese momento, casi ninguno se dedicaba comercialmente al vino, sino que era una pasión, un hobby, ¿no? Que teníamos de comunicar el vino de una manera tan profesional a la vez. Un tiempo después de esa reunión, se ve que entró a ver el blog y se sorprendió un poquito por todo lo que estaba escrito en el blog y la manera en que estaba escrito. Y cuando nos volvimos a encontrar, me dijo, vos con todo eso tendrías que escribir un libro, tendrías que juntar todas esas notas. Inclusive lo extendió a todo el grupo de blogueros, ¿no? Junten todo eso y hagan un libro. La respuesta fue que en realidad las notas no son conexas entre sí, con lo cual no era correcto hacer un libro juntando notas distintas. Pero bueno, esa frase que me tiró Arnaldo Gómez, que es el director comercial de Catena Zapata, me quedó siempre picando, ¿no? Nosotros comenzamos a comunicar vía virtual y la verdad que yo soy un gran lector y de hecho soy un coleccionista de libros de vinos. Tengo más de 170 libros en este momento sobre vinos en mi biblioteca. Y el hecho de pensar, escribir un libro, realmente me gustó la idea y quedó flotando ahí. Y bueno, esa fue la semilla, ¿no? De decir, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer el camino inverso? Pasar en algún momento de todo lo virtual al papel. Y en base a eso, me acuerdo de esa ocasión y me acuerdo de haber charlado sobre todo de este tema y de los idas y vueltas en cuanto a tomar la decisión y de hecho de hacer ese camino de reversa que decís. Pero más allá de eso, eh, tam- tampoco te resultó tan sencillo como, si bien no suena fácil, tan sencillo como pareciera. Digo, tenías gran parte del laburo hecho, pero bueno, había que sentarse y darle formato al libro y esto que decís vos, ¿no? Conectar una cosa con la otra. ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, la realidad es que cuando tomé la decisión de decir, bueno, me pongo a escribir un libro, lo primero que tenés que pensar es qué es lo que querés transmitir con un libro, ¿no? Y no era una simple recopilación de cosas que tenía ya escritas. De hecho, para nada, el libro no tiene nada que ver con eso. Eh, si bien en algunos capítulos del libro que hoy está terminado y voy a lanzar, hay temas que recurría a lo que tenía escrito en el blog, te podría decir que más del 90% está escrito de cero, digamos, sin recurrir a eso. El camino fue pensar cuál era el concepto del libro, que ahora te lo voy a comentar, y en base a eso estructurarlo un poquito y lanzarme a escribir. Y eso fue hace ya casi 4 años, digamos, que me senté a escribir un libro sobre vinos con un determinado concepto que no estaba basado precisamente en juntar notas ya escritas. Bueno, me hablabas del concepto, te me adelantaste con la pregunta, así que te pregunto directamente, ¿con qué idea, cuál es el espíritu que tiene el libro? Mira, el espíritu del libro era tratar de transmitirle al lector, a la persona que se interese por el libro, un camino para convertirse en lo que se llama enófilo, ¿no? Enófilo es una palabra que viene de enos, que es el concepto del vino, sí, la enología, y filo, que es apasionado por algo, ¿no? Un amante del vino.
Para convertirse en un amante del vino, un enófilo, bueno, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Se puede hacer yendo a estudiar a una escuela específica, se puede estudiar enología, se puede estudiar sommelier, o se puede intentar hacerlo de una manera autónoma, como autodidacta, que fue mi camino, la verdad, y el de muchos de los que estamos en esto de comunicar el vino. Los grandes escritores del vino que tenemos en nuestra historia, como Miguel Brascó, como Elizabeth Checa, no habían estudiado específicamente, o eran filósofos, o eran... Bueno, en mi caso fue hacer un recorrido y tratar de ayudar al lector a recorrer un camino guiado para convertirse en un enófilo, tanto aquel que no empezó como aquel que ya empezó y dice, bueno, pero ¿cómo aprovecho cómo hago para sacarle el jugo a esto? ¿Cómo hago para meterme en el mundito del vino? El libro está orientado a eso. Básicamente son 10 capítulos que llamamos, que la editorial que me ayudó a armar el libro me sugirió llamarlos consejos, no capítulos, por eso consejo 1, 2 al 10, en los cuales voy recorriendo ese camino para ir de la mano con el lector. Y yo digo que el que termine de leer el libro, y si a eso sigue esos consejos, que en realidad adentro hay más de 200, se va a encontrar con que después de terminar de leer el libro con atención y seguir esos consejos, es un enófilo de ley. En ese recorrido de los 10 consejos, el libro propone o combina en realidad justamente esos consejos, algunas crónicas, y hay sobre todas las cosas muy lindas ilustraciones, por lo que pude ver. Le voy a aclarar al oyente que yo todavía no tengo el libro, lo he visto, tuve el privilegio de ver maquetas y demás, pero no tengo el libro, pero sí pude ver algunas ilustraciones y demás, y sobre todo, y a esto quiero ir, aportes de enólogos. En total, si no me falló la cuenta, son 42 enólogos los que participan en el libro. Sí. ¿Qué buscaste qué buscaste que aportara cada uno con su participación? O en general, ¿no? Por supuesto, con su participación. Bueno, eso es interesante porque eso no era una idea original mía. Eso surgió cuando, si yo quiero que el lector se convierta en un enófilo, obviamente en algún lugar tenía que hablar de las distintas cepas de vino, ¿no? Las cepas blancas, las tintas. Lo que me había pasado a mí cada vez que leía un libro sobre vinos es que me encontraba las cepas todas descritas, todas juntas, en un único capítulo, llamalo, y a la tercera, cuarta ya como que te aburrís de leerlas una a continuación de la otra. Entonces yo dije, no, esto no quiero presentarlo así. Y ahí surgió la idea de hablar de 2 cepas al final de cada capítulo. Entonces, el libro tiene 10 capítulos y serían 20, pero hubo una que no la quise dejar afuera, y en realidad hablo de 21 cepas distintas, y al final de cada capítulo. Cuando lo armé de esa manera, se hace mucho más fluido leerlo. La editorial, que te hace la corrección conceptual del libro, en cada cepa me decía, pero le falta la parte del maridaje. El maridaje para cada cepa ideal, ¿no? Y yo digo, mira, yo no soy un sommelier, no es mi fuerte la parte del maridaje, no, por eso, a sabiendas que es algo interesante, no lo había escrito. Y me dicen, pero ¿por qué no le consultás a gente, a otras personas que sepan de eso? Y me dijeron a sommelier, por ejemplo, y me fui pensando, fui masticando la idea, y en un momento dije, no, estaría buenísimo, más allá del maridaje, consultar a enólogos que tengan alguna relación con cada una de las cepas que elegí, alguna historia, alguna anécdota, algo para contar, y también con qué comida amarían disfrutar ese vino de esa cepa que habían hecho, por la cual se caracterizaban. Así que de ahí surge 21 cepas, 2 enólogos hablan sobre cada una, y el libro tiene la palabra por ejemplo, de Michel Roland, hablando sobre el Malbec, o Daniel Pi, también, que fue director de enología del grupo Peñaflor, Trapiche, una de las bodegas más importantes, debe ser una de las personas que más Malbec hizo en Argentina, como enólogo. Y así recorren 42 de los más afamados enólogos argentinos, elegidos especialmente por la cepa, por ejemplo, Susana Balbo con el Torrontés, o Zucardi con el Chardonnay, y así van recorriendo estos 42 enólogos
dando sus opiniones y una comida con la cual disfrutan cada uno de sus vinos. Bueno, este aporte de los enólogos tiene, si se quiere, alguna cuestión más técnica o aborda una cuestión quizás más técnica, que vos mismo contabas que era un lugar al que no querías entrar. ¿Sentís que el mundo del vino todavía hay alguna barrera de lenguaje que aleja al público, que lo hace creer que si no sos snob no podés disfrutar del vino? Yo creo que eso es una etapa que se está superando, que sí, que existió, que lamentablemente ese esnobismo alejó gente del vino. Yo un poquito lo sufrí también. Yo cuento que cuando yo empecé a meterme en el mundo del vino, me daba un poquito de vergüenza, hace muchos años de esto, ¿no? O sea, antes de convertirme yo mismo en un enófilo primero y después comunicador, me daba vergüenza entrar a una vinoteca porque sentía que no sabía yo lo suficiente, ¿no? Pero creo que eso se está rompiendo. Hoy la mayoría, no solamente los que comunicamos el vino, sino también la mayoría de los que participan en la industria ya se dieron cuenta de eso. Y creo que mi libro es el mejor ejemplo. Realmente no tiene nada difícil. Está escrito de una manera que creo que es fácil, accesible. Es técnico, pero sin ser difícil, ¿sí? Tiene un montón de explicaciones desde el llano, digamos. Y los enólogos que escribieron sobre las cepas, cada uno tuvo total libertad y o sea, no hubo una guía. Entonces, hay algunos que tienen descripciones bastante anécdotas muy cómicas, o otros otros sí se ponen un poquito más técnicos, ¿sí? Va de acuerdo un poquito a la manera de ser de cada uno. Pero repito, yo creo que estamos saliendo de ese esnobismo, de eso poner el vino en palabras difíciles, y creo que el libro es un gran ejemplo de eso. Ángel, el episodio va a estar saliendo el jueves 22, para que el que lo esté escuchando a partir de ese día lo va a poder escuchar, pero el libro se presenta el jueves 29. A partir de ese día, o previamente incluso, está la preventa del libro. ¿Dónde la gente puede conseguirlo? Bueno, el libro lo pueden comprar. Esto es importante aclararlo, es una autoedición. A mí una editorial me ayudó en lo que es la parte de corrección conceptual, técnica y diagramación del libro, pero el libro no se va a vender en librerías porque no tiene una distribución. Es una autoedición costeada por mí mismo, en base a la propia pasión que tengo por esto, con lo cual, para comprarlo me pueden contactar a mí por las redes, Ángel y Vino, Ángel Y Vino, ¿no? Ángel y Vino, tanto por Twitter, por Instagram, o a mi correo, angelivino@gmail.com. En forma directa es la mejor manera de comprarlo y hacerlo llegar por canales de envío si es en el interior del país o hasta inclusive en distintos eventos que voy a ir haciendo más allá del lanzamiento luego, también para presentarlo. Perfecto. Bueno, igual le vamos a dejar al público anotadas ahí las vías de contacto para quien quiera adquirir el libro. Ángel, un placer haber charlado de este hito en tu vida de comunicador del vino. Nos veremos el 29. Gracias por el tiempo y el mayor de los éxitos. Bueno, Nico, te agradezco un montón. Vos sabés que yo sigo tu podcast desde Cemento, así que te felicito por el podcast. Realmente es otra gran manera de comunicar el vino y te agradezco por esta oportunidad. Un abrazo. Un abrazo. Si les gustó el episodio, me sirve muchísimo que se lo compartan a sus amigos y conocidos. Además, pueden calificar Bebedor Frecuente en Spotify o en su app de podcast favorita. Hasta el próximo episodio. ¡Salud!